Bueno, muchachos, vamos a hablar sobre electronegatividad y algo de la tabla de Lewis. Resulta que la tabla de Lewis la hizo este señor hace muchísimo tiempo, pero debemos tener en cuenta que existen algunos pasos o algunas reglas para poder formar ese tipo de enlaces con la tabla de Lewis. ¿Qué pasa? Que en la actualidad existen más elementos porque cuando él realizó este procedimiento de descubrir o de colocar la tabla de Lewis, los punticos que nos indican los electrones que tiene y que se pueden compartir esos elementos, ¿cierto? Existían algunos elementos en la tabla periódica que no se encontraban en el momento. Entonces esa tabla periódica tenía unos espacios para que a medida que fueran descubriendo los elementos, los fueran acomodando dentro de esa tabla periódica. Entonces existen algunas excepciones y algunas reglas que no se cumplen en esta actualmente, pero pues existen muchas formas de poder desarrollar si es un enlace iónico, si es un enlace covalente, los tipos de enlaces y algunas uniones. ¿Qué debemos tener en cuenta con la tabla de Lewis? La tabla de Lewis no presenta los elementos que se encuentran en la mitad de la tabla periódica, que son los elementos de transición. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hallamos una molécula o encontramos una molécula que tiene átomos que se encuentran en los elementos de transición, tenemos que trabajar con los estados de oxidación de cada uno de esos elementos. ¿Y cómo sé cuáles son los estados de oxidación de cada uno de esos elementos? Por ejemplo, el cobre en este caso tiene dos estados de oxidación, +1 y +2. Acá se encuentran en la tabla periódica, pero eso se realiza sacando el estado de oxidación del elemento para ver con cuál vamos a trabajar. Entonces sí debemos tener en cuenta que los elementos de transición no los vamos a encontrar en la tabla de punto o diagrama de Lewis. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta unas reglas. La primera, pues obviamente mirar qué tipo de elementos tenemos haciendo o conformando esa molécula, ¿cierto? Para ver si son metal más un no metal, entonces ya sabemos que es un enlace iónico, o si por el contrario tenemos no metales unidos, pues vamos a saber que son enlaces covalentes. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues si son elementos de transición, pues debemos tener en cuenta el estado de oxidación de ese elemento para poder mirar con cuántos electrones va a trabajar. Ese sería el primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? Mirar cómo vamos a colocar el átomo central. Entonces, ¿cómo colocaríamos ese átomo central? Debemos tener en cuenta tres reglitas principales. La primera es que el átomo central va a ser el que no se repita en la molécula. El que no se repita. Listo. Profe, ¿y si tenemos todos y todos se repiten? Entonces vamos a mirar el que tenga menor electronegatividad. Listo. El que tenga menor electronegatividad. Profe, y si por ejemplo yo quiero tener otro elemento y los dos tienen la electronegatividad bajita o qué sé yo. Entonces, el que tenga mayor número de electrones. Ese va a ser el átomo central. Bien, por ejemplo, si tuviéramos dos hidrógenos y un oxígeno, H2O, ¿cierto? ¿Cuál sería el que no se repite? En este caso, el que no se repite es el oxígeno. Este sería el que no se repite en esa molécula y por lo tanto el oxígeno iría en la mitad. Ahora bien, el que tenga mayor número de electrones, en este caso también aplica porque obviamente el oxígeno tiene mayor cantidad de electrones que el hidrógeno. Si tuviésemos otro ejemplo, hidrógeno que tiene un electrón, cloro que tiene 7
y 3 oxígenos, con cada uno con 6. Listo. Entonces, ¿qué tendremos que mirar ahí? Por ejemplo, acá yo voy a mirar el que tenga mayor número de electrones, porque dice el que no se repita, ninguno. Estos dos no se repiten, ni el hidrógeno ni el cloro, estos tres están repetidos. Pero me dice el que tenga mayor número de electrones, puede ser el átomo central. En este caso, el que tiene mayor número de electrones va a ser el cloro. Y por eso lo voy a tomar, entonces, mayor número de electrones, y ese podría ser el átomo central. Ahora, si por ejemplo tuviese azufre con oxígeno, los dos pertenecen al grupo 6, los dos tienen 6 electrones y los dos, ninguno de los dos se repite. ¿Cómo sabría cuál debo escoger? Entonces, en este caso yo lo que miro es la electronegatividad. El azufre en la tabla periódica tiene una electronegatividad de 2.5 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. En este caso, escogeríamos el menor electronegativo, ¿cierto? Para poder colocarlo como átomo central y sería el azufre. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Cómo vamos a formar los enlaces? Entonces, el paso 3 sería la formación de enlaces. ¿Cómo vamos a formación de enlaces? ¿Cómo vamos a formar esos enlaces? Vamos a tener en cuenta, aparte de el átomo central, de la electronegatividad, entonces debemos tener en cuenta que vamos de mayor electronegatividad a menor. Por ejemplo, si yo tengo el átomo central, que es el que tiene mayor electronegatividad, estaría acompañado a su alrededor de uno que tenga un poco menos de electronegatividad, y si tenemos un tercer elemento, sería ese el que iría al final, que tendría menor electronegatividad que los otros dos. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos... Entonces, lo que les decía era la formación de enlaces. Escogí 3 letras, cualquier tipo de letra, no es un elemento, simplemente escogí la letra para decirles cómo lo haríamos. Entonces vamos a coger el que tiene mayor electronegatividad, suponiendo que el que tiene mayor electronegatividad es el A. Y ese va a ser el grupo central. A su alrededor vamos a encontrar los que tienen o el que le sigue con la menor electronegatividad que la A, y en este caso pues vamos a tomar como si fuera la B, el que tiene menor electronegatividad, ¿cierto? Y al final colocaríamos la C, que son que tienen menos electrones y que igual tiene menos electronegatividad. Entonces vamos de mayor electronegatividad a menor. Simplemente pues se formarían los enlaces, ya miraríamos a ver si son enlaces dobles, enlaces simples, o si simplemente o enlaces triples o solo son enlaces simples. Entonces, esta sería la forma correcta de poder realizar un ejercicio con la tabla de Lewis y de poder estructurar una molécula. Por ejemplo, si nos dijeran a nosotros, halle la electronegatividad del fluoruro de litio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tabla periódica y mirar la electronegatividad. La electronegatividad del flúor es de 4. Es uno de los elementos, el elemento que tiene mayor electronegatividad. Y del litio es 1. Si yo hago esta resta, 4 menos 1 me va a dar 3, lo que me indica que tiene un tipo de enlace iónico. Cuando yo hablo de iónico, estoy hablando no de compartir, sino estoy hablando de ceder o de quitar ese electrón. Entonces, si miro en la tabla de Lewis, el litio se encuentra en
el primer grupo y solo tiene un electrón. Y si miro el flúor, ¿cierto? Lo vamos a encontrar con 7 electrones o en el grupo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Como el que tiene mayor electronegatividad siempre va a traer el otro y siempre le va a traer a quitar ese enlace no, ese electrón, perdón, para formar el enlace. Entonces yo lo que digo es, el litio que tiene un electrón, vamos a ponerlo como una X para identificarlo, ¿cierto? El flúor lo colocamos acá alrededor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué pasa con ese electrón? Ese electrón va a pasar a la estructura del flúor para formar, para que él se quede o quede de una forma muy estable con 8 electrones. Entonces tenemos en este caso un enlace sencillo, solito. Y esa sería la forma correcta de dibujar el fluoruro de litio. Si por ejemplo nos dieran otro componente, otro compuesto como el etileno. Entonces el etileno es C2H4, nos está indicando que tenemos 2 carbonos y 4 hidrógenos. ¿Qué tengo que hacer? El hidrógeno 2,1 es su electronegatividad y el carbón es 2,5. Si yo quito a 2,5, le quito 2,1, me da 0,4 y estoy hablando de un enlace covalente. ¿Cómo vamos a formar ese enlace? Tenemos que mirar los elementos y tenemos que mirar el que tiene menor cantidad de electrones, en este caso sería el hidrógeno, ¿cierto? Pero resulta que tenemos que mirar el que tiene menor electronegatividad o mayor número de electrones para poderlo colocar en el centro. Entonces en este caso voy a tomar son los carbonos y los carbonos los coloco en el centro. Acuérdense que el carbón lo vamos a encontrar en el grupo de la tabla de Lewis, en el grupo 4 de la tabla de Lewis, por lo tanto tiene 4 electrones, ¿cierto? Vamos a colocar los 4 electrones del carbono y el hidrógeno nada más tiene uno solito. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a mirar entonces cómo haríamos acá el electrón del hidrógeno, el electrón del hidrógeno y acá el electrón del hidrógeno en crucecita para que evidenciemos. Entonces el hidrógeno, acuérdense que el hidrógeno cumple con la regla del dueto. Entonces con 2 electrones se mantiene estable. En este caso es covalente, nosotros podemos dibujarlo de esta forma, donde el enlace, el electrón va y viene, ¿cierto? Para que la molécula sea estable. Y los carbonos entonces se van a compartir entre ellos estos dos que tienen acá. ¿Cómo quedaría la estructura de este etileno? Entonces quedaría de esta forma. Un hidrógeno, otro hidrógeno. Quedaría un enlace doble y el resto quedarían simples. ¿Qué tenemos que mirar? Que cada hidrógeno quedó con 2 y es estable. ¿El carbono con cuántos quedó? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. ¿Y este con cuántos quedó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y queda con 8 electrones para cumplir con la regla del octeto. Acá tenemos otro ejercicio. Entonces nos dan el CO2, ¿cierto?
y tenemos una electronegatividad. Entonces, la electronegatividad del carbono es 2,5 y del oxígeno es 3,5. Al hacer la resta, pues nos da 1, por lo tanto es un enlace covalente. Entonces, ¿cómo dibujaríamos esa estructura? Tenemos que mirar cuál escogeríamos de átomo central, en este caso el que es menos electronegativo y el que tenga, en este caso no aplica el que no se repita porque pues obviamente ninguno de los dos se repite, aunque el oxígeno lo encontramos 2 veces en esta fórmula. Entonces acá vamos a mirar el que sea, el que tenga menor electronegatividad, y el que tiene menor electronegatividad es el carbono. Y ese va a ser nuestro átomo central. ¿Cuántos átomos tiene el carbono? Entonces el carbono presenta, átomos no, perdón, electrones, presenta 4, ¿cierto? Y el oxígeno va a estar a los lados, presenta 6. Vamos a representarlo en crucecitas para que nos quede claro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Son enlaces covalentes. Cuando yo hablo de enlaces covalentes, el electrón va y viene para que los dos elementos se beneficien, ¿cierto? Y esto quedaría así. Listo. Entonces, ¿con cuántos átomos quedaría, con cuántos electrones quedaría esta molécula? Por ejemplo, la de oxígeno. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y queda totalmente el octeto. ¿El carbono con cuántos queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Completo. ¿Y el oxígeno con cuántos queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y queda la molécula totalmente completa. Bien, tenemos otro elemento, otra molécula. Entonces, acá pues ya no tenemos solo 2 átomos o 2 elementos, sino pues tenemos el cobre, el azufre y el oxígeno, tenemos 3. ¿Cómo se halla la electronegatividad de estos 3 elementos? Algunos personajes o algunos escritores químicos nos dicen que podemos restar las 3 electronegatividades, obviamente restando la mayor primero, después la más pequeña y por último la menor, y ahí nos identifica qué tipo de enlace es. En este caso nos daría un enlace iónico. ¿Qué más podemos mirar de este compuesto? Resulta que este SO4 nosotros lo consideramos un ion poliatómico. Cuando son ese tipo de iones poliatómicos, pues nos damos cuenta que son enlaces, en este caso son no metales y son enlaces covalentes, pero el cobre es un metal. Entonces, si tenemos metal más no metal, lo vamos a considerar un enlace iónico. Este compuesto es un enlace iónico. ¿Qué más debemos saber? Pues si jugamos con las electronegatividades, podemos restar el mayor y restarle el azufre y luego nuevamente restarlo con el cobre. Depende de la electronegatividad que tengan cada uno de ellos. Entonces, si miramos las electronegatividades, lo podemos hacer de esa forma, o simplemente restamos las 3 y que nos dé el resultado que nos dé, pues así lo tomaremos. Pero, pues si miramos, ya nos damos cuenta que hay un metal y hay un no metal, y por eso pues lo consideramos iónico. ¿Qué más debemos saber? ¿Cómo va a trabajar el cobre? Resulta que el cobre se encuentra entre los elementos de transición, por lo tanto no lo vamos a encontrar en la tabla de Lewis como encontramos los otros elementos. ¿Qué pasa? Yo necesito hallar el estado de oxidación con el que va a trabajar ese elemento. Entonces, para poder hallar el estado de oxidación de ese elemento, yo tengo que saber unas reglas, y en este caso, por ejemplo, el oxígeno me va a jugar siempre con -2. Cuando encontremos una molécula así, tenemos que
pensar y siempre decir que cuando tenemos el último átomo siempre va a ser negativo. Y acá en este caso nos va a jugar con -2. La valencia va a ser -2. Entonces, el azufre con cuánto nos queda y el cobre con cuánto nos queda. Si yo multiplico estos dos, 4 por 2 me va a dar -8. Si yo miro la tabla periódica, en la tabla periódica me dice que el cobre juega con +2 y +3, ¿cierto? Y el azufre me juega con otros estados de oxidación. Entonces, cuando yo miro la tabla periódica, en ella voy a encontrar los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Y por ejemplo, si miramos el azufre me está jugando con -2 y con +2. Aquí está, -2 y +2. Y el cobre me juega, aquí está, con +1 y +2, o +2. +2 y +3, perdón, sí, me equivoqué. Es +2 y +3. Entonces, en este caso me va a jugar con 2. Yo coloco acá +2. ¿Qué número iría acá en el azufre que sumado con +2 me dé +8? ¿Por qué? Porque yo tengo que restar y esto me tiene que dar 0. Entonces, el número que iría acá sería +6 para poder hallar el estado de oxidación. Si yo sumo +2 +6, esto me va a dar +8. -8 que me dio el oxígeno al multiplicar 4 por 2, 8, me da 0. Esta es una de las reglas de los estados de oxidación, que la suma de ellos me tiene que dar 0 en los estados de oxidación. Obviamente existen algunas excepciones. Entonces tenemos que, perdón, acá el cobre me está jugando con +1 y me juega con +1 y +2. Acá me equivoqué, aquí no es +3, es +1 y +2. Es el hierro el que juega con +3. El cobre siempre juega con +2 o +1. En este caso está jugando con +2. Entonces, sí debemos tener en cuenta los estados de oxidación para poderlo hacer. Si yo digo que el cobre me juega con +2, estoy diciendo que va a tener 2 electrones en su última capa o en su último orbital. Y cuando hablamos de su último orbital, pues simplemente lo vamos a representar que él, en este caso, es el que va a donar o le van a quitar esos electrones. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tenemos que hacer primero el ion poliatómico. El azufre va a estar en la mitad, los oxígenos a su alrededor y el cobre lo vamos a colocar por acá lejitos. Resulta que el cobre, que está jugando con +2, ¿cierto? El oxígeno me juega con +6. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. ¿Qué más debo hacer? Entonces tengo que mirar con cuántos electrones me va a jugar el azufre. El azufre también juega con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría un enlace acá, 2 acá y 2 acá. Y estos dos me sirven para cada uno de estos dos oxígenos. Simplemente se representa de esa forma. Q, entonces quedaría Q más 2, ¿cierto? Quedaría el oxígeno, el azufre,
otro oxígeno acá y otro oxígeno acá. ¿Por qué más 2? Porque son los 2 electrones que él tiene, que pierde y pasan a los oxígenos que tenemos hacia abajo. Y de esta forma se va a representar esa estructura. Entonces, espero que les haya quedado claro y que sea totalmente de su agrado poder hacer diferentes ejercicios. Tenemos pues otros tipos de ejercicios, por ejemplo el cloruro de magnesio. Entonces el cloruro de magnesio, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que tenemos 2 cloros y un solo magnesio. ¿Cómo lo representaríamos? Pues tenemos que primero sacar la electronegatividad. Y la electronegatividad del cloro, vamos a mirar cuánto es. La del cloro es 3 y la del magnesio es 1, 2. Si yo saco esa resta me da 1, 8, por lo tanto es un enlace iónico. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién iría en la mitad? En la mitad debe ir el que tenga menor cantidad de electrones. Entonces, en este caso el magnesio tiene solo 2. Los cloros irían alrededor, ¿cierto? El cloro tiene 7. Y son enlaces iónicos. El magnesio entraría o regalaría esos cloros, esos electrones a sus cloros. ¿Cómo lo haría? Cada electrón del magnesio pasaría a un cloro y quedaría de esta forma. Así, con enlaces simples. Bien, muchachos, espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.